La historia que escucharás a continuación está basada en hechos reales y solo se comparte por simple entretenimiento. Te recomiendo utilizar auriculares para una mejor experiencia. Bienvenidos. Esto es Historias Oscuras. Bienvenido a Historias Oscuras, el podcast donde vamos a contarte y a narrarte historias de terror, creepypastas y leyendas urbanas que nadie se atreve a contarte. ¿Estás preparado? Toma tu mejor lugar y disfruta. Esto es Historias Oscuras. Bienvenidos. Las leyendas urbanas son historias que han trascendido de generación en generación y gracias a la llegada del Internet han podido extenderse a todo el mundo. Historias que jamás han sido comprobadas pero que tampoco han sido desmentidas por nadie. Han causado revuelo por muchas de las personas que las han escuchado. Además de que cada vez que son contadas, siempre se les van agregando más actos o características a las historias. Esto enriquece muchísimo estas leyendas. Sin embargo, el día de hoy vamos a contar una de esas leyendas que parecían ser una leyenda, pero terminaron siendo ciertas. Episodio número 4. La leyenda del Volga. Europa del Este jamás ha contado con una gran reputación. Después de la Segunda Guerra Mundial, los países de la Unión Soviética se convirtieron en países muy pobres. Fueron bastante golpeados por la guerra, y esto provocó colapsos importantes en sus economías. La Guerra Fría estaba en su pleno apogeo, lo que además de provocar una inestabilidad económica, también provocaba que la delincuencia creciera en masa, siendo el tráfico de personas uno de los delitos más importantes en estos países. Debido a la pobreza extrema, mucha gente era vendida o simplemente secuestrada y traficada, vivos y también muertos. Esta historia se registra aproximadamente entre 1960 y 1970, en las comunidades de Europa del Este, ubicados principalmente entre Polonia, Eslovaquia, Lituania, Ucrania y Rusia. Es importante ponernos en contexto con lo que es un Volga. Volga es un vehículo ruso fabricado por la marca Gorky, uno de los vehículos más populares en Rusia y en todos los países de la ex Unión Soviética. Incluso se menciona que es uno de los vehículos favoritos de Vladimir Putin y de Yuri Gagarin, uno de los astronautas más famosos de Rusia. Son vehículos extremadamente pesados, pero a la vez muy veloces, y además son extremadamente fuertes, por lo que ganaron bastante popularidad en esos tiempos. Sin embargo, era un vehículo extremadamente caro, y solo podía conseguirse por pedido especial, lo cual no le dejaba a muchas personas comunes y corrientes poder adquirir un Volga. Es muy importante también mencionar que la KGB utilizaba el Volga negro como uno de sus símbolos no oficiales de servicios de seguridad. La KGB es una de las instancias gubernamentales más importantes de la inteligencia rusa, lo que le hizo ganar muchísima popularidad a este vehículo en la zona de Europa del Este. Sin embargo, el Volga negra también tiene su propia historia y su propia leyenda oscura en esta zona de Europa del Este, principalmente entre Polonia, Hungría y Eslovaquia. La primera historia que fue contada mencionaba que el Volga negro era conducido por el mismo Satanás o por otras entidades de alto rango del infierno. La leyenda que fue esparcida decía principalmente que el Volga negro era conducido por el mismo Satanás y también por otros espíritus malignos de alto rango para capturar almas en la ciudad. Se decía que utilizaban el método de acercarse a las personas para preguntarles la hora. En el momento que esa persona les decía la hora y el día, eran malditos en ese momento y morirían al siguiente día, perdiendo sus almas para siempre, siendo el único método de salvación decir, es el tiempo de Dios. Y esto provocaba automáticamente que los demonios desaparecieran automáticamente. Esta historia, que no tenía absolutamente nada de realidad, fue esparcida con toda la población por el mismo clero, provocando una histeria colectiva, haciendo temer a este vehículo Volga negro.
pero ocultando lo que realmente estaba sucediendo con estas desapariciones. Tiempo después se mencionó mucho que este método era utilizado principalmente por cultistas satánicos para secuestrar a niños y jóvenes para utilizarlos en sus ritos de satanismo teísta. Esto era todavía muchísimo más creíble y obviamente muchísimo más espeluznante. Sin embargo, también se mencionaba, a contraparte, que los mismos sacerdotes y monjas que esparcían este rumor de que Satanás conducía al Volga Negro eran los que secuestraban a los niños y jóvenes para utilizarlos también en algunos ritos, en sus propias perversiones o simplemente para vender sus órganos, ya que como habíamos mencionado eran países que en ese momento estaban en extrema pobreza. Es importante mencionar que por los tiempos se utilizaban muchísimos métodos ocultistas, santeros y principalmente de satanismo, ocupando principalmente niños. Estas historias eran esparcidas para provocar una histeria colectiva entre la población. Otra de las historias que se contaba principalmente del Volga Negro es que era conducido por una pandilla de delincuentes que lo utilizaban para secuestrar a víctimas y sustraer sus órganos, y también para la esclavitud infantil, ya que la gran mayoría de objetivos eran niños. Es bien sabido que en Europa del Este la desaparición de personas es muy común, principalmente para el tráfico de órganos y la trata de blancas. Muchas leyendas empezaron alrededor de todo lo que era el Volga Negro, aunque finalmente resultó que muchas de esas historias eran creadas por la misma policía polaca, quien deliberadamente esparcía estos rumores para hacer que las reclamaciones relacionadas con secuestros reales por parte del gobierno parezcan inválidas o ridículas. Por supuesto, como todas las teorías de conspiración, esto nunca se ha probado, y como tal, la mayoría está de acuerdo que el Volga Negro simplemente era una entidad puramente ficticia. Es muy difícil encontrar en internet historias acerca del Volga Negro, pero logré encontrar una que les voy a narrar a continuación. Oskana y Pavel eran dos niños que habitaban en un vecindario de Moscú. Como eran vecinos, siempre se enteraban de todo lo que ocurría en el barrio, y a menudo hablaban sobre chismes que escuchaban de boca de sus madres o de otras de su calle. Hacía días que una de sus vecinas se encontraba desesperada porque se había perdido su hijo Yuri. Él era un niño muy revoltoso y varios conocidos no dudaban que se hubiera escapado a propósito solo para angustiar a su madre. Otros no estaban tan seguros. Después de todo, había pasado ya demasiado tiempo como para que se tratara de una broma. A Yuri no lo vamos a volver a ver, dijo Pavel aquella tarde, mientras Oskana y él estaban sentados en el asfalto observando los coches que iban y venían. ¿Por qué lo dices? ¿Tú sabes algo?, le preguntó su amiga con suspicacia. Pavel pensó un momento. Si te cuento, ¿prometes no decirle a nadie? ¿Cómo que no? Está perdido. ¿No ves que su mamá está desesperada por saber de él? Es que si le decimos la verdad va a pensar que le estamos tomando el pelo, dijo Pavel. Pero yo sé bien qué vi la otra noche. ¿Qué viste?, preguntó Oskana. Al Volga Negro. ¿Un Volga Negro? ¿Te refieres a un carro? Sí, claro, no hay otra Volga en Moscú, ¿no? Mi hermano me dijo que ese coche se conduce todas las noches por las calles muy sigilosamente, buscando a niños que se encuentran solos. Si los encuentra, una puerta se abre para raptarlos y nunca se les vuelve a ver. Ahora sí que me estás tomando el pelo, dijo Oskana. ¿Por qué alguien iría ahí conduciendo un coche y secuestrando niños? Porque ese alguien no es cualquiera. Es el diablo en persona. Él va en busca de chicos a los que pueda llevarse al infierno y vaya que Yuri se lo merecía. Todo el tiempo se la pasaba haciendo bromas pesadas. Yo mismo lo vi subirse a ese carro infernal hace varias noches, pero nadie me creería. Puedes contar este tipo de cosas si es que es una broma horrible, dijo Oskana poniéndose de pie. ¡Ay, qué mal gusto! Molesta por lo desconsiderado que era su amigo, se metió en su casa sin ganas de platicar. Esa noche, sin embargo, no podía dejar de pensar en lo que Pavel le había contado. ¿De verdad sería cierto? Inquieta se incorporó en su cama y se asomó por la ventana. La calle estaba desierta, pero de pronto un vehículo dobló por la esquina y se deslizó lentamente frente a las casas. Era negro y elegante. Oskana se quedó quieta y muy asustada. Cuando el Volga pasó frente a su casa, la ventanilla del asiento del conductor descendió y alguien se asomó. Desde el interior, un hombre pálido le dirigió una perversa sonrisa.
Esta fue una de las historias que fueron esparcidas principalmente para librar el objetivo principal del Volga Negro. Se sabe que el Volga Negro, como lo habíamos mencionado al inicio, era utilizado principalmente por las fuerzas especiales de inteligencia rusa, la KGB, ya que en esos tiempos el gobierno ruso era bastante duro con su población, y cuando no estaban de acuerdo con alguna de las políticas del país, simplemente eran desaparecidos de la faz de la tierra. Así que muchas de las policías de Europa del Este, al igual que la de Rusia, se encargaron de esparcir este tipo de cuentos para provocar mucha histeria colectiva y simplemente ocultar lo que realmente estaba sucediendo. Esta es una de las pocas leyendas urbanas que tiene un final puramente oscuro, ya que posiblemente no tiene nada que ver con nada paranormal, y tiene que ver mucho con la desaparición de muchas personas que no estaban de acuerdo con el gobierno ruso, lo que lo hace todavía más espeluznante. Muchas gracias. Esto fue Historias Oscuras. Buenas noches.